Hola, ¿cómo están? Seguimos entonces con el dataset de Menis del capítulo 3 de Querón. Pues aquí este capítulo que tenemos, el capítulo 3, aquí ya tenemos el cuaderno ya en GitHub. Este capítulo 3 y ya aquí vamos a entrenar un clasificador binario. Entonces aquí nos muestra como un abanico de todos los, de cómo son los dígitos en el dataset de Menis trazados a mano. Y ahora vamos a entrenar un binary classifier. Training a binary classifier. Aquí lo voy a poner como que creo que es que uno cuando quiere que lea para practicar también la escucha en inglés, creo que le podemos dar seleccionar para leer en voz alta para que practiquemos también la escucha de cómo nos expresa Guerón en inglés. Entonces aquí le ponemos. Hands-on machine learning with Bueno, aquí empezó Scikit-learn, desde el libro desde el Keras, and principio. TensorFlow. Y bueno, deberíamos que seguir bregando a que se vaya es desde la parte seleccionada. Pero entonces estamos aquí, como les decía, en el capítulo 3, entrenamiento de un clasificador binario, página, entonces aquí, Training a Binary Classifier, en la página 183. Entonces aquí ya, esta sería página, aquí lo ponemos página 133 de Aurelian Guerón. Entonces sería página 183 del PDF de Aurelian Guerón en su tercera edición, y entonces él empieza que para hacerlo, entonces simplifica el problema identificando para clasificación binaria de los 10 dígitos que hay en las imágenes, los 10 posibles dígitos por imágenes, simplemente vamos a tratar de hacer un clasificador que identifique uno solo de los dígitos. Él pone un 5 como una tarea más interesante porque uno si no lo pone a identificar ceros, quién es un cero y quién no lo es, pues para el clasificador va a ser bastante sencillo, pero con el 5 hay más dificultades porque el 5 y el 3 tienen parecidos. Entonces él nos muestra que el 5, el 3 y el 8 van a ser dígitos que le causan dificultad a los algoritmos de Machine Learning. Entonces será más interesante un clasificador de 5 que un clasificador de otro de los dígitos. Él nos pone como primero para clasificar, enseñarnos clasificación binaria, el configurar un detector de 5. Detector de 5 y para eso, en esta práctica de codificación y lectura Guerón, entonces él lo llamará un detector de 5, que será un ejemplo de clasificador binario, como habíamos dicho, capaz de distinguir entre solo dos clases, 5 y no 5. Entonces la clase positiva será ser 5 y la clase negativa será no ser 5. Primero creemos entonces los vectores objetivo para esta tarea de clasificación. Entonces, primero con el operador de comparación, el doble igual de Python, entonces vamos a crear esto. Vamos a ponerle aquí un pause. Bueno, entonces seguimos. Entonces, para crear los vectores objetivo para esta tarea, en realidad el vector objetivo, entonces para crear el vector objetivo, en realidad el vector y objetivo, un vector y, que le voy a poner y objetivo para esta tarea de clasificación. Bueno, como es un vector en notación Python, entonces lo voy a poner delimitado con tilde inclinada hacia la izquierda, que lo encontramos en el teclado, en la línea de la letra P.
como a tres teclas de la letra P. Una, dos, tres teclas de la letra P. Parte inferior derecha de mi teclado. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Utilizamos el operador de comparación, de igualdad, que devuelve un vector booleano. Entonces, y comparamos es con la cadena 5, porque el vector y originalmente, miren que es un vector de cadenas de caracteres. Entonces, aquí y no está definido, entonces corremos todas las líneas anteriores. Entonces aquí sobre la línea de código le das clic derecho, le dices correr, le dices, vamos a decir aquí, sobre la línea de código, hay una línea que se llama correr todas las líneas anteriores, ejecutar las celdas de arriba. Entonces él ejecuta todo lo que teníamos antes en este cuaderno, en el que, bueno, traíamos el dataset de Menis, lo obteníamos de scalar.dataset y dividíamos en entrenamiento en imágenes y etiquetas, imágenes X y etiquetas Y. Ahora sí corremos este y mire que nos muestra que son cadenas de caracteres. Uno puede volverlo numérico. Yo voy a ponerlo aquí como Y numérico, Y-numérico, ¿cómo? Entonces nos dice con el método astype evaluado en np.u, int de 8 o int de 64 o int de 32. Yo creo que es suficiente como lo está sugiriendo. Mire que si yo le pido que muestre ahora sí a Y numérico, entonces mire que me muestra ahora sí ya las entradas, las etiquetas de manera numérica, con dtype y nt8. Entonces, así ya la comparación se haría no con la cadena 5, sino con el 5 como entero. Entonces, aquí al hacerlo, el JTrain tampoco lo tenía definido. Entonces, bueno, pues siento que ya las líneas anteriores las habíamos corrido. Vamos a ver qué fue lo que pasó, porque aquí está el JTrain, aquí está. Entonces, esa no la tenía corrida, a pesar de que le pedí que corriera todas esas. Porcentaje también va junto. Ahora sí, me queda faltado esta línea para crear el Y de entrenamiento. Ahora compararlo con el 5 para que veamos de que nos genera un array de valores booleanos indicando con true, donde encontró una etiqueta que correspondía a un 5, y con false, una etiqueta que correspondía a un dígito que no era 5. Bueno, entonces esta ya está repetida. Bueno, y si le ponemos paréntesis, lo que obtenemos es lo mismo, no ganamos nada al poner el delimitador de paréntesis. Y entonces aquí poner paréntesis daría como para diferenciar el nombre de la variable, que se va a llamar JTrain5, que va a ser tomando a Y de entrenamiento, comparándolo con el 5 para obtener ese arreglo de booleanos. Y lo mismo hacemos con el Y de entrenamiento. Obtenemos un Y test5 comparando el Y test con la cadena del 5. Así obtenemos en realidad dos booleanos. Y entonces aquí el JTrain5 está el booleano que me muestra de las etiquetas de entrenamiento me indica cuál es 5 y cuál no lo es. Y de manera análoga para YTest. Entonces YTest5 me muestra entonces a través de un booleano, me indica cuáles etiquetas corresponden a un 5, la primera no, la segunda no y la tercera no. Y de las últimas, solo la penúltima era un 5. Ahora elijamos un clasificador y entrenémoslo. Entonces, un buen punto de partida, nos sugiere Guerón, es un clasificador de descenso del gradiente estocástico, es decir, un SGD usando la clase SGD Classifier de Scalar. SGD Classifier de Scalar. Vamos a también para practicar la pronunciación. Aquí control más y nos vamos a la matriz de puntos. Aquí, bueno, vamos a actualizar para que él nos muestre esa traducción, podamos escuchar la traducción. Entonces
el SGD classifier, y escuchar su pronunciación. SGD classifier. Classifier, un clasificador SGD o de descenso del gradiente estocástico, de escalar. Entonces lo importamos entonces de escalar el módulo linear model. Importamos la clase SGD classifier, sabemos de que es una clase que está en capital letter, es decir, primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. SGD classifier es una clase, entonces voy a separar aquí que la importamos, aquí que instanciamos la clase, entonces aquí instanciar la clase para obtener de la clase un clasificador, para obtener un clasificador particular para nosotros, y luego con el método fit entrenarlo. Entonces aquí parto, entonces aquí con un número, con una semilla aleatoria en random staging 42 para que sea siempre nos diga, nos dé el mismo clasificador, y luego lo entrenamos con los datos de entrenamiento, las imágenes de entrenamiento Xtrain y las etiquetas de entrenamiento JTrain 5 para este clasificador binario. Ese también medimos el tiempo para decir en cuánto tiempo él se tarda, porcentaje time, este código mágico, para que entrene o aprenda a reconocer cuando una imagen corresponde a un 5, cuando no. Entonces aquí miren que se está demorando, ya va a llegar a 10 segundos, 11, 12, 13, 14, 15 segundos, 16 segundos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 segundos. Entonces así sí está casi en los 25 segundos, dámosle 24 segundos para entrenar. En realidad lo hizo muy rápido y nos indicó que entonces ya lo entrenó y que sus parámetros fueron loss en Hing, penalty, L2, o la medida para el parámetro penalty, alfa en .001, L1 ratio en .15, fit intercept en true, max iter en 1000, total en .001, shuffle en true, y así todos los parámetros asociados. Y ahora vamos a predecir. Entonces, bueno, ¿será que la primera imagen que con el método predict a qué corresponde? Y él nos dice, corresponde efectivamente un 5. Y la segunda, entonces la indexada con el 1, no corresponde a un 5 según dice. Y podemos comparar a ver si eso está bien o no, diciéndole, bueno, dame de Y, desde train 5 hasta la segunda. Entonces, hasta la segunda, miren que en realidad nos dio solamente la primera. Es decir, quiero hasta la segunda, le doy hasta 2. Y mire que si aquí quiero que él me haga predicción, pues pongámosle también hasta la segunda para que nos compare. Entonces aquí dice que no le gusta con el operador hasta. Para Xtrain de pronto es porque ya no necesita todos estos corchetes de más cuando lo utilizo el operador hasta. Y ahora sí, entonces nos muestra que predice que el primero era un 5 y el segundo no. Y verdaderamente el primero era un 5 y el segundo no. Entonces lo hizo muy bien. Entonces ahora para las tres primeras, bueno, entonces le pone para las tres primeras y nos dice que efectivamente está prediciendo muy bien. Y ya después vamos a ver en el siguiente video, entonces, medidas de rendimiento asociadas a un clasificador. Entonces ya él nos va a dar un abanico muy bueno de medidas de desempeño para un clasificador.